Canta, diosa, la cólera de Aquiles, hijo de Peleo, funesta para los griegos y causa para ellos de males sin cuento, llevándose al Hades a muchas almas de héroes valerosos, cuyos cuerpos fueron pasto para los perros y rapiña de las aves, desde el día en que, por la voluntad de Zeus, disputaron el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles separándose luego. No hay duda de que la literatura es el arte que acompaña al hombre desde las primeras manifestaciones del lenguaje. Tanto pequeñas como grandes civilizaciones han visto plasmados sus costumbres y cosmovisiones por medio de los diversos textos literarios. Sin embargo, nadie había alcanzado un nivel tan alto como aquellas polis de la península de los Balcanes desde el siglo VIII a.C. Los griegos, o como les gustaba llamarse, los helenos, desarrollaron por primera vez los géneros literarios y dejaron con sus obras un legado para la humanidad. Cuando hablamos de literatura clásica, es indispensable hablar de Homero. Figura controversial, cabe decir, pues en su biografía confluyen tanto la realidad como la leyenda. Era un aedo, es decir, un cantor de epopeyas acompañado de una cítara, al cual son atribuidas las dos obras maestras de la épica griega, la Ilíada y la Odisea. Si bien se ha puesto en duda tanto su lugar de origen como su propia existencia, la obra por la cual se le reconoce sienta las bases de la literatura occidental. La Ilíada, obra de la cual hemos escuchado un fragmento del primer canto al inicio del video, narra los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el último año de la guerra de Troya, y la cólera de Aquiles, el héroe, una figura fundamental en la comprensión del género épico. La Odisea, por su parte, nos trae otro héroe importante en la mitología griega. Ulises, rey de Ítaca, regresa victorioso tras la guerra de Troya, tras 10 largos años de batallas. Sin embargo, Ulises tardará otros 10 años en volver, tras infinitas peripecias, de las cuales saldrá librado gracias a su astucia y valentía. Entre los años 550 y 220 a.C. se desarrolla en Grecia una fuerte cultura teatral. Entre las diversas representaciones se incluyen aspectos de la vida social, las guerras y también algunas representaciones mitológicas. Cabe resaltar que estas representaciones se llevaban a cabo en un espacio semicircular que permitía ampliamente la acústica. Así nace el teatro griego. Entre los principales representantes del teatro griego tenemos a Esquilo, el primer gran escritor de la tragedia griega, con obras como Prometeo encadenado y Los 7 contra Tebas. Posteriormente aparece Sófocles, autor de Edipo Rey y Antígona, de quien, a pesar de su vasta producción, se conservan únicamente 7 tragedias completas. Si bien no es uno de los géneros más conocidos, es el más antiguo. La poesía tocada al son de la lira, de donde recibe el nombre de lírica más adelante, nace en Grecia, siendo tan antigua como la épica debido a su estrecha relación. Tenemos aquí nombres como el de Píndaro y de la poetisa Safo de Mitilene. Tras la conquista del territorio griego, la cultura romana se enriquecerá enormemente con todos estos avances científicos y artísticos de los helenos. Ahora bien, su literatura intentará ser emulada, por lo cual la similitud puede ser bastante notoria, justificando así el término literatura greco-latina. La literatura latina tiene como gran paradigma al poeta Virgilio. Su influencia es tal que será él quien acompaña a Dante a través del infierno y el purgatorio en la Divina Comedia. Si bien obras como las bucólicas y las geórgicas, poemas que exaltan la vida pastoril, son bellos ejemplos de su producción, es la Eneida, escrita a partir del año 29 a.C. y cuya redacción duró 11 largos años, su obra más representativa. La Eneida, asímil de la producción homérica, representa el poema ético latino por excelencia, compuesto por 12 partes que relatan los sucesos de la vida del troyano Eneas,
desde su fuga tras la derrota de su pueblo, hasta su victoria militar en Italia, donde su hijo Ascanio funda Alba Longa, que más tarde se convertirá en Roma. Esta obra vincula la cultura latina con la tradición griega, dándole un origen mitológico. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa, hasta ahora cohesionada por dicho imperio, se fragmenta en muchos reinos. Será el cristianismo el nuevo elemento cohesionador de Europa durante más de 1000 años, dando lugar a lo que denominamos como Edad Media. Si bien es cierto, debido al carácter puramente espiritual de esta época, la literatura religiosa es la que proliferó. Sin embargo, también tenemos muestras de literatura profana, inicialmente oral, en la Alta Edad Media, para terminar en literatura puramente escrita en los últimos años de esta etapa. Al estilo de las epopeyas grecolatinas, en la Edad Media tuvimos los cantares de gesta, poemas épicos que narran las hazañas de un héroe, que tiene virtudes resaltantes y paradigmáticas para con la sociedad de su tiempo. Estos cantares eran recitados por los juglares y posteriormente se recopilaron por escrito. Fueron especialmente numerosos en Francia, siendo el más reconocido el Cantar de Roldán, un comandante franco, responsable de defender la frontera de Francia contra los bretones, y es tal vez el cantar de gesta más antiguo escrito en la lengua romance. En Alemania se tiene como ejemplo el Cantar de los Nibelungos, donde se narra la gesta de Sigfrido, un cazador de dragones. Pero es sin duda el Cantar del Mío Cid el mayor ejemplo de este género, en España. Ya en la Baja Edad Media tenemos al gran representante Dante Alighieri, que con su obra La Divina Comedia representa el tránsito desde el pensamiento medieval al pensamiento renacentista. Ahora bien, cabe decir que también es el padre de las letras italianas. Sin duda Dante escribió mucho, pero aquel poema que le haría inmortal es la Divina Comedia, obra que le tomaría, según algunos estudiosos, cerca de 20 años escribir. Dante resume aquí todo el conocimiento acumulado desde la cultura grecolatina hasta la medieval, tanto convicciones religiosas como filosóficas, tanto mitología como ciencias. Dividido en 3 partes o cánticas, infierno, purgatorio y paraíso, narra el viaje del mismo autor por estos mismos parajes, inicialmente acompañado del poeta Virgilio y luego de su amada Beatriz, donde finalmente ve a Dios, al llegar al cielo empíreo. Con la epidemia de la peste negra y tras la caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los turcos otomanos, se produce un cambio progresivo de mentalidad que desembocará en una nueva etapa, tanto en la historia como en la literatura, la Edad Moderna.